Estamos grabando. Muy bien, pues muy buenas tardes. Ya está iniciando la grabación. Susi, ¿cómo estás? Muy bien, manita, aquí relajándome en este domingo y pues sí, estoy realmente bien, más mejor. Me da mucho gusto, Susi, que ya ¿Y sigas tú cómo mejor. has estado? Pues, ahí voy, bueno, con tanto ajetreo que te agradezco Sí, muchísimo porque también a Jos, y a mí se nos han atravesado un poquito de complicaciones a mí por trabajo, Jos porque anda convaleciente, pero le mandamos un muy, muy fuerte abrazo. Habíamos acordado también que iba a estar, pero está con el médico en estos momentos y le mandamos un súper fuerte abrazo para que todo salga muy bien. Y pues bueno, eso sí. esperemos que se recupere pronto. Sí, me da mucho gusto verte, Amanda. Ya extrañábamos nuestras sesiones de sábado domingo. Aquí estamos de nuevo y pues ya sin más preámbulos le damos la bienvenida a todos a Ser Reflected, que es una página de Susi Rivera y su servidora y también de Josoria. Les vamos a presentar, ahora vamos a hablar, bueno, pues sobre el trastorno del espectro autista, que también sus siglas pueden conocerse como TEA. Como les comenté, Susi Rivera lo va a estar presentando y una servidora, Cecilia Jaque. Vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy. Te cedo la palabra, Susi. Gracias. Para empezar, ¿qué es el trastorno de espectro autista? Este trastorno es un conjunto o un grupo de trastornos del desarrollo que afectan la comunicación y el comportamiento. Bien se puede confundir con otro sinnúmero de trastornos, pero este en específico es un poco más complejo que los demás. Adelante, Ceci, explícales un poquito más. Muchas gracias, Susi. Y como bien decía mi colega Susi, pues bien, el autismo se puede diagnosticar a cualquier edad. Esto es un referente importante. Sin embargo, se conoce como un trastorno del desarrollo o del neurodesarrollo porque generalmente los síntomas aparecen durante los primeros 2 años de vida. Entonces, sí podemos diagnosticarlo las personas que estén especializadas en este tipo de trastornos del espectro autista. Lo puede diagnosticar a cualquier edad, pero es muy importante que dentro de los primeros 2 años de vida sea muy importante que ya sea el padre o la madre a los cuidadores si ven algunos signos o algunos síntomas que presenta el niño o la niña como tal, puedan tomar ahora sí que ponerle atención y prestarle atención para poder detectarlo a tiempo y se pueda detectar a tiempo, poder ahora sí empezar diferentes tipos de terapias, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente presentación, digo, a la siguiente diapositiva, una disculpa. Susi nos va a hablar acerca de los signos del autismo propiamente o cómo detectarlos también. Estos signos están caracterizados porque el niño tiene falta de contacto visual, ¿sí? Muestra interés, más bien, no muestra interés por otros, solo por él mismo. Se preocupa por sí mismo. El niño no reacciona al estímulo sonoro o contiene una hipersensibilidad, o sea, que oye de más, que todos los ruidos le alteran. Inclusive hay algunos niños que procuran taparse los oídos porque eso quiere decir que tiene esa hipersensibilidad al sonido. O hay otros que le suben a todo lo que da el volumen, ya sea de la tele, de sus audífonos, de lo que tengan, para oír algo. El otro es de que el niño se apega a objetos inanimados. Esto es como a una mantita, a una cuchara, a algo que le produzca ese bienestar para él. Así Ajá. es. Muchas gracias, Susi. Voy a mover el cursor para poder ver y que también ustedes puedan ver, porque esto del Zoom todavía no le hallamos bien, pero ahí vamos. Bueno, también dentro de los signos del autismo es una ausencia
o retraso de balbuceos y sobre todo en el lenguaje. Diferentes estudios, tanto a nivel internacional como en México, se ha mencionado que a partir de los 2 años el niño o la niña hay un retraso en el lenguaje, ¿no? Porque se debería, no sé, yo creo que las palabras básicas que tenemos es pues papá, mamá, mamá, pa, ¿no? Pero ya si los niños después de estos 2 años no presentan un lenguaje que podría ser un poco más amplio, también podríamos estar hablando que hay una ausencia o retraso en el lenguaje. Sin embargo, también estos estudios mencionan que puede ser a la inversa, es decir, que primero el niño o la niña presente efectivamente un lenguaje, ¿no? Que esté fluyendo el lenguaje, sin embargo, se detiene, ¿no? Entonces también las mamás mencionan, es que mi hijo o mi hija o mi bebé empezaba a hablar y de repente se detuvo. Entonces también, ¿qué tenemos dentro de estos signos? Pues que el niño no señala. Cuando le preguntamos algo, el niño lo repite, ¿no? Y no contesta. Es decir, muchas veces o en algunos se les pregunta, ¿no? Por su nombre y los niños no responden a su nombre. Esto es también un signo que como padres, y me refiero tanto como padres o como madres o como cuidadores, debemos de estar al pendiente respecto a esto. ¿Por qué? Porque muchas veces pueden ir a consulta con psiquiatras, con neuropsiquiatras o con neuropediatras o con doctores, me refiero a medicina en general, como tal, como médicos, y muchas veces debemos de estar muy al pendiente, muy al tanto de todos estos signos que nos mencionó Susi, que son fundamentales para una detección temprana y oportuna respecto a este trastorno del espectro autista. Entonces también tenemos movimientos repetitivos, ¿no? Que también se puede mencionar como aleteos, ¿no? Hay muchas veces en que los niños empiezan a aletear y cómo me pude dar cuenta de esto y quiero compartírselos porque tuve la fortuna de organizar un congreso internacional en Monterrey sobre trastorno del espectro autista y después de ahí ahora sí que fue la enorme fortuna de poder trabajar con niños y con niñas, adolescentes y también adultos que padecen del trastorno del espectro autista. Y con esto también queremos hacer una aclaración que no es clasificar ni etiquetar a las personas y a los seres humanos, porque antes de estas etiquetas o de estas clasificaciones no dejan de ser humanos. Y yo creo que más allá de la teoría, quien realmente me enseñó pues fueron mis alumnos, ¿no? Y todos eran diferentes y a todos, como bien mencionó Susi, respecto a estos estímulos, ¿no? Sonoros, había muchos de mis alumnos que les molestaba considerablemente el ruido, ¿no? A tal grado que llegaban a tener crisis respecto a los ruidos o a estos juegos pirotécnicos que existen. Sabemos que los animalitos o los perritos son muy susceptibles a estos sonidos o a estos ruidos tan estruendosos, y yo creo que se ha hecho una campaña impresionante para que dejen de utilizar estos juegos pirotécnicos. Entonces, pero también, ¿no? Y principalmente tenemos que hacer esto específico para nuestras personas o para las personas que padezcan, ¿no? También del espectro autista. Entonces, sin más preámbulo, digo, también hay dificultad adaptarse a situaciones nuevas o a cambio de rutinas. Recuerdo que cuando estaba en el centro en el que trabajaba, si nosotros les poníamos unas especies de pictogramas, una especie de dibujos, para decirlo de mejor forma, en donde teníamos los horarios, ¿no? Y recuerdo muy bien que de repente los poníamos, o sea, en una pizarra o en un pizarrón o con pegatinas, se podría decir, y se caía una de ellas por alguna razón y había una, ¿dónde está? ¿Dónde quedó el horario, no? Porque ellos están muy acostumbrados a seguir rutinas, ¿no? A que tengan un horario específico. Teníamos horario específico, no sé, desde que entraban,
para la jardinería, por así decirlo, para actividades artísticas o por otro tipo de actividades múltiples que teníamos, pero sí, en un momento se caía uno de estos pictogramas, digámoslo así, había un desfase, ¿no? Porque ellos están muy acostumbrados a que todo esté de cierta forma organizado. Entonces también es muy importante estar al tanto, ¿no? En estos cambios de rutina. ¿Por qué? Porque les puede producir irritabilidad, enfados también, pueden llorar, ¿no? Por esto, que para nosotras como personas, se podría decir de alguna forma, funcionales, digamos, no nos podría, no sé, si nos cambiamos el horario, Susi y yo, sabes que nos vemos a la 1, bueno, nos vemos a la 1:30 para grabar, yo sé que a Susi no le va a producir un enfado a menos que tenga algo que hacer, ¿no? Y yo le esté cambiando ahora sí que su día como tal, pero para ellos es muy significativo, es decir, lo que a nosotras no nos molesta como tal, para ellos puede ser demasiado significativo. Debemos de comprender mucho esta parte. Entonces, ¿qué es? Que bueno, estos signos deben de llamar realmente nuestra atención. No todos estos signos es muy oportuno, como lo había mencionado, que sean detectados a tiempo y entre más temprano se puedan detectar estos signos, mejor tratamiento se les puede brindar. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y Susi nos va a hablar sobre la clasificación de los diferentes, dentro de la clasificación del trastorno del espectro autista como tal. Ok, muchas gracias, Ceci. En esta clasificación se encuentran 5 tipos, por así decirlo, del espectro autista, que bien todos los confunden como si fueran autistas, no lo son. Cada uno tiene sus diferencias. Por ejemplo, está el autismo infantil, que afecta la interacción social, el lenguaje verbal, el corporal, así como con acciones muy repetitivas, como lo mencionaba esta Ceci, ya sea movimientos con las manos, o hay algunos como, va a ser cómico, ¿no? Pero como en Malcolm, el del medio, cuando estaba Dewey en la clase, que había uno que le hacía como si tuviera una motocicleta con los puños cerrados, ya sea otros que empiezan así, o cualquier movimiento involuntario. El otro, el otro síndrome se los va a presentar esta Ceci. Muchas gracias, Susi. Dentro también de esta clasificación, y queremos hacer una connotación aquí, una pausa. Esta clasificación es internacional de las enfermedades del llamado CIE-10, ¿no? El CIE-11 va a salir en enero de 2022, pero quisimos hacer la clasificación en esto, que es lo que nos presenta la CIE-10 versus también, y tenemos la otra clasificación que es el DSM-5, que es también uno de los que utilizamos más tanto los psiquiatras como psicólogos o psicólogas. Pero bueno, dentro de esta clasificación tenemos el síndrome de Asperger. Dentro de esto, pues los pacientes no son capaces de interpretar los estados emocionales ajenos. Dentro de todo este espectro, por eso es que su nombre es así, espectro como tal, porque hay muchos matices, se podría decir, dentro de esto. Se tiene también, o no sé si han escuchado, que se ha clasificado o se ha dicho que las personas que presentan Asperger son sobresalientes, ¿no? O son superdotados, pero no en todos los casos. ¿Por qué? Porque tú puedes ser Asperger, tener un IQ, es decir, un coeficiente intelectual promedio, y puedes ser Asperger, pero también puedes tener un IQ por arriba del promedio, y hay muchas personas, como creo que le detectaron si no mal recuerdo, Anthony Hopkins, un actor muy conocido, ¿no? O sea, tarde, detectaron muy tarde que él padece, ¿no? Asperger como tal. Entonces, también nos va a presentar Susi la siguiente clasificación. Adelante, Susi. Muchas gracias. El siguiente es el síndrome de Rett.
Este tiene graves retrasos en el proceso de adquisición del lenguaje y en la coordinación motriz. Esto es que le cueste trabajo producir palabras o alguna, a coordinarse a la hora de gatear, de caminar o de querer empezar a hacer movimientos con las manos prensiles. Esto es por lo mismo de que viene atrofiado parte de nuestro sistema para dirigirnos o para más bien controlar nuestros propios movimientos. El siguiente se los va a presentar Ceci. Muchas gracias. Sí, bueno, dentro también de esta clasificación tenemos el trastorno de desintegración infantil. Pues bien, este aparece un proceso súbito y crónico de regresión profunda y desintegración conductual. Como les habíamos mencionado, en algún momento las mamás mencionan, ya sea la persona que los esté tratando o a la primera persona con que vayan a consultar, que el niño tenía un habla fluida, por así decirlo, ¿no? O empezaba a decir sus primeras palabras, empezaba a tener un lenguaje o palabras, conceptos y todo como tal, y luego hay una regresión, ¿no? Entonces también dentro del DSM, DSM-5, queremos hacer también esta aclaración que el síndrome de Rett se toma como una clasificación aparte. Únicamente lo que tratamos de hacer en este momento es decirles que el trastorno del espectro autismo no nada más es autismo como tal, sino que incluye diferentes clasificaciones y muchos piensan también, que le agradezco muchísimo a Susi por la presentación, que quedó muy bonita la verdad, que realmente el Asperger lo han clasificado como aparte, ¿no? Y no, va dentro del trastorno del espectro autista como tal. Te cedo la palabra, por favor, Susi. Ahí va, ya, muchas gracias. Esta última clasificación es el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. En este hay que tener en cuenta que se puede confundir con ser una persona antisocial o tener alguna otra clase de trastorno, pero solamente personas profesionales lo pueden detectar, ya que tiene dificultades de comunicación, de socialización y de comportamiento. Bien puede enmascarar, más bien, este puede estar enmascarado ya sea por alguno otro síndrome, pero con los avances, con las pruebas oportunas y sobre todo con el buen análisis del profesional, se va a reflejar qué es este trastorno. Porque muchos dicen, ay, es que eres un antisocial, pero no, a lo mejor puede que tengas el trastorno generalizado del desarrollo no especificado y no te des cuenta o no te lo hayan diagnosticado correctamente. ¿O Exacto. no, Ceci? Sí, definitivamente esta parte que dijo Susi es fundamental y dentro de todo el trastorno del espectro autista. ¿Por qué? Porque no nada más deben de acudir con el psiquiatra o con el neuropediatra, ¿no? Es una gama, ¿no? Una de ayuda multidisciplinaria que todos, tanto psicólogos como médicos o como especialistas en neuropsiquiatría también en neuropediatría, podemos trabajar en conjunto. ¿Y qué es algo muy y fundamental que dijo Susi? ¿No? Se puede confundir y que también los estudios más recientes han indicado que también se deben de hacer pruebas genéticas, ¿no? Porque muchas veces, ya sea por la falta de conocimiento o por la falta ahora sí que se podría decir, de educación en todo el espectro, me estoy refiriendo en todos los profesionales de la salud. No sabemos que también se deben de realizar pruebas genéticas, ¿no? Que son muy importantes, que se dejan a un lado tal vez, les comento, por la cuestión, me refiero, económica, que muchas veces, y lo viví ahora sí con muchos de mis alumnos o con las mamás, con los padres de familia como tal, madre, padre, no podían acudir a un médico, no podían seguir costeando todo lo que conlleva, ¿no? Entonces también
lo que les estamos compartiendo es para que puedan tener ustedes un poquito más de, ahora sí que igual que nosotras, un poquito más de conocimiento, ¿no? Nuestro humilde conocimiento se los compartimos, pero también para que estemos psicoeducados, ¿no? Yo creo que todo profesional de la salud que realmente atienda a una persona que padezca trastorno del espectro autista, no se puede conformar con decir, ay, es que tiene va a hablar para los 5 años, ¿no? Y nos quedamos con eso porque ha pasado. Entonces hay que detectarlo a tiempo, no hay que conformarnos y decir nada más, señora, no se preocupe, a los 3, 4 años va a empezar a hablar, dele tiempo, cuando estamos observando que hay comorbilidad o que hay otras por ejemplo, como lo mencionaba Susi, como movimientos estereotipados o movimientos repetitivos, ¿no? Entonces también nos puede estar indicando, nos puede estar señalando que algo le está pasando a nuestro bebé o a nuestra niña o al niño. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y voy a colocar el cursor ahora por acá arriba para que se vea, que nos dimos cuenta que la otra no se veía. Adelante, Susi, nos va a hablar de las diferencias entre autismo y el síndrome de Asperger común. Pues aquí están 11 diferencias entre cada uno. Por ejemplo, en el autismo, la diferencia número 1 es de que el coeficiente intelectual generalmente está por debajo del promedio. En cambio, con el Asperger, su coeficiente intelectual generalmente está por encima del promedio. Esto bien no quiere decir que siempre esas son las diferencias. Estas diferencias pueden estar invertidas, pero tienen, ahora sí que cada uno es más la mayoría, las que tienen autismo tienen por debajo del promedio y los que tienen Asperger tienen por encima del promedio. No es algo que sea, si tienes debajo eres autismo, si tienes arriba eres Asperger. No, es simplemente algo que se ha visto a base de los estudios, de las investigaciones que se han hecho con respecto a estos temas. El siguiente punto, adelante Ceci, te cedo la palabra. Muchas gracias, Susi. Como bien queremos mencionarlo, o ahora sí que de hacerlo más específico, se han estado haciendo avances impresionantes respecto a este tipo de clasificaciones, por así decirlo. Así que no tenemos la verdad absoluta, ¿no? Y nosotras como psicólogas, pues bueno, estamos en este campo tratando de aportar ahora sí que nuestro granito de arena, pero como bien lo decía Susi, en el Asperger se tenía como concebido o preconcebido que el coeficiente intelectual o el IQ estaba generalmente por encima de lo normal, pero también estudios recientes han demostrado que están dentro del promedio, pero también, como bien lo mencionó Susi, por arriba del promedio normal. También dentro del autismo tenemos que el diagnóstico se realiza normalmente antes de los 3 años y en el Asperger el diagnóstico se realiza normalmente después de los 3 años, pero también queremos remarcar o recalcar o hacer un hincapié en que dentro de los 2 años es muy importante notar estas diferencias, ¿no? Te cedo la palabra, Susi. Gracias. En el siguiente punto, bueno, las diferencias es que en el autismo, el retraso en la aparición en el lenguaje, como bien lo dijimos al inicio, esto quiere decir que no tienen un funcionamiento adecuado en la adquisición del lenguaje. Por otra parte, en el Asperger, la aparición del lenguaje va a tiempo normal. Por lo mismo, es de que se requiere o se le pide a los padres de que el diagnóstico lo hagan después de los 3 años, porque es cuando ahí se ve más reflejado esta parte del lenguaje. Por lo mismo de que los niños tienen un crecimiento, por así decirlo, normal al de un niño que no tiene ninguno de estos trastornos, ni alguno de estos síndromes. Adelante, Ceci. Muchas gracias. Bueno, dentro del autismo tenemos también que alrededor del 25% son no verbales.
es decir, las palabras o el lenguaje como tal no fluye, ¿no? O no hay lenguaje como tal, y en el Asperger pues todos son verbales. Adelante, Susi, por favor. El otro punto es de que en el autismo la gramática y el vocabulario son limitados. O bien pueden usar tarjetitas para referirse, ya sea manzana roja, plátano amarillo, muy, muy limitados. Mientras que en el Asperger la gramática y el vocabulario está por encima del promedio. O sea que pueden decirte unas palabras tan maravillosas que a una persona normal como nosotros, por así decirlo, nos quedamos así aquí ¿y esto de dónde lo sacó? Bien nos pueden deslumbrar con su conocimiento tan fluido de las palabras que dicen, ¿esto en dónde lo leyó? ¿Quién se lo enseñó? ¿Sabrá lo que quiere decir? Si para nosotros una palabra de gran magnitud nos quedamos así de, ¿me está insultando o qué es? Y ahí vamos, como nos enseñaron en la primaria, directo al tumbaburros. ¿Qué es esta palabra? Y pues ya lo vemos y dijimos, no, wow, mis respetos para el niño que apenas la conoce o no sé ni de dónde la sacó. Adelante, Ceci. Exactamente, como dices, Susi, es una realidad. A veces te quedas, y yo creo que, no quiero decir textualmente y literalmente, o más bien literalmente te quedas impresionada cuando no sé, mis alumnos me contaban cosas que yo no sabía de dónde, ¿no? O esa retención tan impresionante que tenían, ¿no? En su cerebro. Yo me quedaba impresionada, pero bueno. También tenemos dentro del autismo que hay un desinterés general en las relaciones sociales, no desean tener amigos, y a diferencia del Asperger, hay un interés general en las relaciones sociales y desean tener amigos, pero también esta clasificación puede variar, como les habíamos mencionado, esto es único, individual, ¿no? Para cada persona, para cada niño, para cada joven, para cada adulto, ¿no? Porque hay algunos que también presentan Asperger, pero no quieren socializar o quieren estar dentro de su espacio, o tal vez quieren socializar, pero necesitan estar después ya de un tiempo. Hay la tendencia de aislarse. Sí puedo convivir con mi grupo un rato, pero sabes que hasta aquí. Y no debemos un poco de forzarlos a querer estar haciendo actividades que ellos ya no quieren hacer. Te cedo la palabra, por favor, Susi. Gracias, Ceci. En el autismo, un tercio de esta población presenta convulsiones. Mientras que por otro lado, en el Asperger tienen una incidencia de convulsiones igual que el resto de la población. O sea que las convulsiones son más frecuentes en la población que presenta autismo que en la población que presenta Asperger. Como bien, puede presentarse los que tengan Asperger como no, pero es más factible que se presenten en niños o adultos que tienen autismo. Adelante, Ceci. Gracias, Ceci. También tenemos nuestro octavo punto, pues hay un desarrollo físico normal versus una torpeza general de las personas con Asperger. Pero también tenemos que hacer hincapié que esto es también único, individual, porque también las personas con autismo podría ser que no tengan su desarrollo físico sea normal, pero que también a veces les cueste hacer trabajo o les cuesta hacer algunas actividades, y que también las personas con Asperger puedan tener su funcionamiento en algunas actividades dentro de los parámetros que se han establecido como normales o sin torpeza general. Y te cedo el número 10, Susi, por favor. No, el 9. El 9, perdóname, sí. Ya no, creo que ya necesito lentes. No te preocupes. En este punto número 9 del autismo es de que esta población no presenta ningún interés obsesivo de alto nivel. O sea, como bien pueden agarrar algo y decir, es mío, como un niño normal, como pueden decir, ay, ya no lo quiero. Pero en el Asperger, esta población tiene interés obsesivo de alto nivel.
O sea, de que si dicen, esto es mío, si alguien más lo toca, me enojo, hago rabietas hasta que me lo entregue porque es mío. Nadie más lo puede tener. Es de esa obsesión que da miedo, que es mío, mío, y lo quieren tener cerca de uno. Te cedo la palabra con el número 10. Ahora sí. Ceci. Muchas gracias, Susi. Me voy a acercar más a la pantalla. Gracias, muy bien. Pues en el número 10, ahora sí, tenemos que los padres detectan problemas alrededor de los 18 meses de edad, ¿no? Entonces, y versus el Asperger, los padres detectan problemas alrededor de los 2 años y medio, pero volvemos a hacer el hincapié, ¿no? Lo más importante es que dentro de los 2 años se puedan detectar, ¿no? Si, como ya lo había mencionado Susi, como ya lo había mencionado su servidora, si el niño no pone atención o no presta atención, o más bien no reconoce su propio nombre, o tal vez le indicamos que haga, por ejemplo, que señale un objeto y no lo puede hacer, son signos tempranos que podemos detectarlos y el parámetro establecido es de los 2 años. Y por último, Susi, ahora sí, la 11. Ok. En esta parte del autismo, los padres presentan quejas sobre todo en el retraso del lenguaje, mientras que en el Asperger los padres se quejan por el problema del lenguaje o en la socialización y en la conducta, porque este tipo de niños o adultos, como bien se dijo antes, tienen cierta socialización y ciertos problemas de conducta, mientras que en el autismo nada más es el problema del lenguaje y alguno que otro problema de socialización y de conducta, pero es menos frecuente esos dos últimos. Es más el problema del lenguaje que en el Asperger. Exactamente. Te agradezco mucho, Susi. Vamos a pasar, vamos a ver si nuestra siguiente diapositiva, y como nada más hacer hincapié que toda en esta pasada que les presentamos, en estas diferencias, queremos remarcarlo, queremos reiterar que esta clasificación o estas diferencias más bien entre autismo y el síndrome de Asperger varían de persona a persona. Es decir, no hay una verdad absoluta para esto, ¿no? Es simplemente una pauta que podemos seguir. Y ahora sí, te cedo la palabra, Susi, entre mitos y realidades. Muchas gracias. Las personas con autismo, la realidad es de que viven con un trastorno que afecta su desarrollo y conducta. Los mitos es de que aunque a simple vista parece que no están enfermas, realmente lo están. Y aún así que tú digas, es que no se le ve. ¿A poco es necesario que se le vea que tiene alguna enfermedad para que tú creas que la tiene? ¿A poco nada más porque no se le ve que tú estás todo pálido quiere decir que tienes anemia? No, a lo mejor se te bajó la presión, a lo mejor tienes otro problema y no por eso tienes anemia. Adelante, Ceci. Y bueno, tenemos dentro de la realidad que desarrollan apego, afecto y amistad, aunque lo expresan de manera diferente. Y voy a pasar rápidamente a el mito. No viven en su mundo ni son incapaces de sentir afecto. Y esto totalmente es un mito. Sí desarrollan apego, sí sienten, sí pueden tener una amistad. ¿Y cómo lo comprobé? Porque trabajé con mis alumnos, ¿no? Y yo creo que los mejores maestros que tuve fueron ellos, donde claro que a veces no, se puede, por esto ese es el mito, porque a veces no quieren que tengas contacto con ellos o algunos no quieren que los abraces, y me refiero no tanto como maestra, sino más bien como padre, ¿no? Familia que dice, es que mi hijo no quiere que lo abraces, pero no son todos así. Por eso decía que no podemos estigmatizar, no podemos clasificar y no podemos ubicar a todos ahora sí que en el mismo vaso, en la misma situación, porque muchos de ellos sí, por supuesto que
y yo tenía mis alumnos y eran, yo creo que de las personas más amorosas que he conocido en toda mi vida, ¿no? Y muchos de ellos me enseñaron a hacer, por ejemplo, y voy a hacer un pequeño paréntesis, si me lo permite, Susi. Adelante, adelante. Gracias. Dentro de mi grupo tenía un alumno, voy a omitir por supuesto su nombre, pero este alumno recordaba, lo primero que te preguntaba, Susi, y lo digo a todas las personas que pueden escucharlo, lo primero que te preguntaba era tu nombre completo, tu fecha de nacimiento, en dónde habías nacido y todos tus padres, ¿no? Tus padres, tu familia, tus hermanos, cuánto tenías, y lo grababa. Era impresionante, o sea, lo grababa en su memoria. Pero con esto, al punto que quiero ir sin tardarme ni ocupar tanto espacio, a lo que voy es que antes de que yo cumpliera años, él recordó mi cumpleaños y me dijo, maestra Ceci, ¿va a ser fiesta? Porque a él le encantaban las fiestas, le encantaban. Y cuando digo que le encantaban las fiestas, él iba con su, bueno, smoking, pero no es smoking, propiamente es tuxido, iba con su tuxido, con su traje a las fiestas que teníamos o que organizábamos, ¿no? En el centro. Dijo, vas a hacer fiesta, ¿verdad? O sea, como afirmando que sí va a ser fiesta. Y yo no lo había pensado, dije, pues no lo voy a celebrar, o sea, va a ser algo muy sencillo. Y, y realicé la fiesta por él, ¿no? Y cuando llegó a mi casa, su casa, empezó a tocar las paredes. Una cosa impresionante, ¿no? Que queremos quitar ese estigma que ellos no sienten. Empezó a decir, ¿eres tú, Ceci? Tenía una foto pequeñita, ¿no? ¿Eres tú? ¿Y es tu perro? Y es, aunque él le tenía mucho miedo a los animales, ¿no? Pero lo veía en la foto y no le daba miedo. Entonces, a lo que voy es que hay que quitar ese estigma que ellos no sienten, ¿no? O que no tienen sentimientos, que lo demuestren de una forma diferente, es realmente, ¿no? Diferente a este mito que se tiene. Ahora, ¿cómo fue la forma de demostrar su amor hacia mí? Diciéndose si vas a hacer fiesta, ¿no? O sea, realmente quiero celebrar, es lo que yo quiero celebrar conmigo y me hizo invitar también y que con mucho gusto los invité a varios de mis alumnos, entonces fue un acercamiento muy bonito en donde podemos romper ese estigma, ¿no? Creo que por ahí Susi se nos fue y ya me quedé hablando sola. Bueno, espero que aparezca Susi en unos momentos, pero si no aparece, pues bueno, voy a continuar ya sin tanto preámbulo. Yo creo que fue por la historia que empecé a contarles. Espero que se pueda volver a conectar. Pero bueno, también tenemos dentro de esta realidad y mito que tenemos como mito. No son incapaces de aprender y no todos tienen discapacidad intelectual. Hay que detenernos en esto. No son incapaces de aprender. Y la realidad es que con los apoyos adecuados, y esto es una realidad completa y total, pueden aprender muchas cosas en diversos niveles, ¿no? Yo creo que la mente es muy poderosa, obviamente debemos de saber qué grado, ¿no? De capacidad puede tener, pero eso no tiene por qué encasillar a una persona teniendo ya sea el trastorno del espectro autista o cualquier otra eh, enfermedad o trastorno que no puedan aprender. Por supuesto que sí, con el apoyo adecuado se puede, por supuesto. Y dentro de los mitos también tenemos que no deben ser excluidos bajo el argumento de protegerlos, ¿no? Entonces, en esto es muy importante este punto también. ¿Por qué? Porque la realidad es que con el apoyo de Maestra Sombra, la Maestra Sombra se le puede llamar a aquella maestra que está con el alumno y que puede ayudarlo dentro de sus clases que tome, ya sea en un colegio o en la escuela como tal, para que puedan acudir a la escuela y se integren a ella, es decir, va guiando. Entonces, dentro también de los mitos, pues no son autistas, sino personas con autismo, ¿no? El diagnóstico no los define como seres humanos. Entonces, la realidad es que han sido diagnosticadas con un trastorno del espectro autista, pero también aquí hay una controversia tanto de madres que tienen
hijos con trastorno del espectro autista, que hay algo que me gustaría hacer énfasis, que antes del trastorno, antes de la discapacidad, antes de la enfermedad, eres un ser humano, y las clasificaciones y las etiquetas, o más bien las clasificaciones, se dan por algo, ya sea en el CIE 10, 11 que va a salir próximamente, o en el DSM, siguen siendo personas. Y ha regresado, ha regresado Susi, hago un pequeño paréntesis, porque ha regresado Susi, pero no la veo, así que Susi, ¿estás por ahí? No te veo, pero creo que estás aquí. Disculpen, pero ya saben que estas fallas de tecnología nos pasan a menudo. Y bueno, esperemos que, voy a ver si está aquí, se está uniendo. Creo que hay fallas con la conexión. Y bueno, entonces, en esta controversia, creo que quien puede saberlo mejor son los padres. Y me refiero tanto a madre como al padre y a las personas o a los cuidadores. Creo que ellos realmente son los que han atravesado, muchos de ellos, un viacrucis impresionante entre médicos, psiquiatras, pediatras, neuropediatras y toda la clasificación que quieran ponerle de especialidades, y que no, muchas veces, si no tenemos el conocimiento, si no tenemos la preparación, vamos a decir, bueno, entra dentro de esta clasificación, pero para mí, antes de eso, de esa clasificación, sigue siendo una persona. Estas clasificaciones únicamente nos ayudan para poder dar una mejor atención, pero debemos de recordar que no podemos limitar a una persona, porque es como tú le dices a alguien, no, no puedes hacerlo, y toda tu vida te han dicho y has crecido con no puedes hacerlo, entonces realmente tú vas a creer, tu cerebro, ¿no? Va a decir, realmente no puedo hacerlo. Entonces hay que ser muy cuidadosos cuando estamos tratando con los chicos, ya sea niños, adolescentes y adultos, ¿no? En el momento que cambiemos este estigma, que siempre lo mencionamos y siempre lo vamos a decir en Self Reflected, es detengamos el estigma, erradiquemos el estigma. Y pues bien, Susi creo que ya se volvió a desconectar, entonces nos vamos al último mito, que es: hasta el momento no existe una causa única que provoque autismo, es un trastorno de origen multifactorial con muchas causas. Y la realidad es que no tienen este trastorno por culpa de sus padres debido a su falta de afecto. ¿Por qué lo mencionan aquí? ¿Por qué se menciona esto aquí? Porque al inicio, cuando se empezaba a estudiar el autismo como tal, se pensaban o lo habían clasificado dentro de la esquizofrenia. Después pasa Asperger o Hans Asperger y empieza a cambiar, ¿no? También esta clasificación, hasta que finalmente en el DSM 3 o 5 estas clasificaciones cambian, ¿no? Entonces se puede decir que no era culpa de la madre, porque se decía que era culpa de la madre por neurosis y demás. Entonces la realidad es que los padres no tienen la culpa. Sí, puede haber factores genéticos, por supuesto, pero ¿qué puede ser y cuál es la diferencia? Que si la edad de los progenitores o la edad del padre o la madre está arriba, por arriba de los 35 o de los 40 años, puede tener una vertiente o puede ser algo que nos puede indicar que podría presentar, pero no nada más Asperger, sino algún otro tipo de enfermedad como tal, pero no es culpa de los padres. No, hay también estudios que demuestran que el estar expuestos a insecticidas, a pesticidas, también a ciertos metales pesados puede ser también una causa respecto, pero hay muchas teorías, hay muchas hipótesis. Y bueno, vamos a pasar finalmente a nuestra última diapositiva, y en nombre de Susi, mi querida amiga y colega, voy a cerrar este capítulo del autismo. Y ella es Temple Garden. Hay una película sobre su vida muy interesante, ha escrito muchos libros, es doctora, tiene un doctorado en zoología, si no mal recuerdo, doctorado
ha trabajado con muchos animales, ¿no? Y me refiero a que cambió toda la estructura en Estados Unidos acerca de cómo era, sí, a lo que me refiero es, si ella cuando veía que los animales iban a ser sacrificados para comer, ella decía que tenían que morir por una muerte más digna, ¿no? Entonces cambió toda la estructura, toda la revolución de los ganaderos o los criaderos, digamos, y también los mataderos para cambiar, ¿no? Esa forma en que eran sacrificados los animales. Su vida es sumamente impresionante, es una extraordinaria mujer y les recomendamos, en nombre de Susi lo digo también, de su servidora, que puedan ver esta película y también leer sus libros. Es un maravilloso libro que me hicieron llegar, me regalaron, que se llama Hablando en Imágenes, desde Temple Garden, si no mal recuerdo, y nos quedamos con esta frase que a mí me parece impresionante, ¿no? Porque es de las frases más puras que he podido lograr escuchar, o leer o ver. Dice, no quiero que mis pensamientos mueran conmigo, quiero haber hecho algo. No me interesa el poder ni amasar montones de dinero. Quiero dejar algo a la posteridad. Quiero realizar una contribución positiva, saber que mi vida ha tenido un sentido. En este mismo momento estoy hablando de cosas que son esencia misma de mi existencia. Es decir, lo que realmente buscaba Temple Garden era esa esencia misma, ¿no? De la existencia, que muchas veces yo lo he comparado con el extraordinario Víctor Emil Frank, que después hablaremos posteriormente de él, pero es esa esencia misma de las cosas, ¿no? No me interesa el poder ni amasar montones de dinero, quiero dejar algo a la posteridad y eso es lo que estamos tratando de hacer en ese Reflected, ¿no? Tampoco estamos interesados en ahora sí que en ser las grandes doctoras, no las grandes conocedoras. Realmente queremos aportar nuestro granito de arena a la sociedad, a la psicoeducación. No somos expertas en todo, por supuesto que no, pero sí que nuestra intención es poder ayudar a que tengamos un conocimiento más amplio de los trastornos, de las discapacidades, de las enfermedades, pero más allá de todo eso, que las personas que acudan a consulta, ya sea con especialistas, con psiquiatras o también con psicólogas o psicólogos, puedan tener una atención de calidad, puedan tener una atención y podamos ver cada día que vale la pena vivir y que hay algo por qué y para qué sobre todo vivir. Y bueno, a nombre de Susi, que regresó, se fue y se volvió a ir, nos da mucho gusto que haber podido estar con ustedes compartiendo esto. Esperamos que les pueda ayudar y como siempre les dejamos nuestro contacto de ese Reflected, tanto el correo de Susi como el de Jos y el de una servidora. Entonces nos quedamos con esta reflexión y cualquier duda, comentario que esta parte le toca a Susi, siempre lo dice de una forma muy, muy bonita. Cualquier duda que tengan, pues les agradecemos que por favor nos los puedan compartir. Muchísimas gracias por haber estado en una emisión y en una cápsula más de ese Reflected. Les mandamos un abrazo muy, muy grande a todos. Esperemos que la conexión de Susi funcione después. Un abrazo muy, muy, muy grande. Se Reflected. Y como digo, al final de todas las grabaciones y de las cápsulas, voy a dejar de compartir. Voy a detener la grabación en este momento.